conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y conocemos acerca de cómo fue el llamado del apóstol Pablo. La Biblia nos habla, ¿verdad? Pablo era un judío fiel, y al mismo tiempo era una persona que defendía su religión, defendía lo que él creía, lo que sus padres le habían enseñado, y él se dio la tarea de perseguir a los cristianos, aquellos primeros cristianos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Él tenía hasta cartas para ir a los lugares donde se congregaban y traerlos a las cárceles, y él habla hasta cómo los jalaban, los llevaban, algunos cómo morían, ¿verdad? Como fue cuando Esteban fue apedreado. Pero, querido hermano, este hombre, Pablo, en su encomienda que él mismo se había dado, ¿verdad?, y en busca de los cristianos, dice la Biblia que en camino a Damasco él iba con esas cartas para buscar a los cristianos, cuando de repente hizo una luz y una voz, ¿verdad? Y él ahí fue cuando tiene una conversión y le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da una misión que hacer a Pablo. Y aquí vemos que el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad? Él menciona que un hombre fue arrebatado sobre esto, ¿verdad? Cómo fue él arrebatado y fue llevado al tercer cielo, y está hablando acerca de las cosas que Dios le permitió pasar. Pero dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Algunos dicen que el aguijón pudo haber sido, allá en el libro de Gálatas, él dice que los Gálatas estaban dispuestos a dar los ojos porque Pablo tal vez no veía por aquella luz intensa, quedaron sus ojos dañados. Es lo que comentan hacen algunos comentaristas, es esa deducción. Pero también puede ser los recuerdos, ¿verdad?, de ver de la gente que él mismo llevó a la cárcel, o que él mismo consintió para que lo mataran. No, la Biblia nos da a entender claro cuál fue la razón que Pablo habla. Pero sea cual fuere, dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo estaba orando al Señor, quita este aguijón de mí. Y tal vez nosotros en el lugar que se encuentra, el lugar que estás, donde quiera que estemos, hay cosas que Dios le da momentáneamente en nuestra vida. Recuerdo que estamos teniendo una lucha, una batalla, yo no sé cuál sea la causa. Pero Pablo nos da un ejemplo y dice que él 3 veces oró rogando al Señor que lo quitara de él ese aguijón. Y es bien interesante ver cómo dice Pablo que le contesta a Dios, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Oh, hermano, ¿cuánto necesitamos tener presente siempre estas palabras que Dios le dijo a Pablo, y podemos apropiarnos de esta promesa? Bástate mi gracia, nos dice el Señor. ¿Qué es gracia? Bueno, pues uno de los significados de la palabra gracia es un favor no merecido, un regalo, un don no merecido. ¿Puede usted imaginar un día por la mañana tener a uno de sus hijos que corregirlo, que disciplinarlo, que hablar con él muy seriamente por algo que haya hecho, pero resulta ser que es el cumpleaños de ese chico, de ese hijo ese día? Usted le llamó la atención, lo corrigió, lo disciplinó, hizo algo para que ese joven o ese niño enderezara su vida o corrigiera algunos detalles de su vida, pero resulta ser que es su cumpleaños. Y usted anteriormente ya había planeado que le iba a dar un regalo, o algo iba a hacer por ese chico que era su cumpleaños. Y yo pregunto, ¿por qué se portó mal en la mañana, ya no le daría el regalo, ya no le daría el festejo? Y en la noche el papá o la mamá lo sorprenden con la fiesta y le dan el regalo, y el niño se queda pensando, el joven se queda pensando, pero me porté mal en la mañana, no me lo merezco. Exactamente eso es la gracia del Señor. Aunque no lo merecemos, Dios nos ayuda. Dios, aunque no merecemos, por ejemplo, la salvación, Dios nos da la salvación a aquel que cree en Jesucristo. Y querido hermano, esa es la gracia del Señor. El Señor dice, bástate mi gracia.
La gracia que Dios nos ofrece es totalmente opuesta a lo que cualquier religión puede ofrecer. Por ejemplo, días pasados acá en Europa, estos musulmanes, ¿verdad?, haciendo los actos terroristas y algunos de ellos diciendo lo estoy haciendo para tener un premio de Alá. Eso no existe, ¿verdad? Eso es falso. Nadie puede, esa religión está enseñando, haz esto para obtener aquello. Pero también muchas veces religiones o denominaciones que usan la Biblia enseñan más cosas de hombre, ¿verdad? Acerca de que haz para obtener la gracia de Dios. No, querido hermano, la gracia, aunque no lo merecemos, Dios nos da. Debemos de tener mucho cuidado qué escuchamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos escuchando? ¿A quién escuchamos? Porque muchas veces hay más religión que gracia. Hay más religión que gracia. Personas me pudieran preguntar o preguntan, pero en España hay iglesias, en Europa hay iglesias. Sí, ciertamente hay iglesias. Y está la católica, unas pentecostales, abundan por acá unos mormones, religiones de la salvación. Sí ponen a Jesucristo, pero también ponen las obras, hacen a un lado la gracia de Dios. Y esta mañana quiero hablar de 3 cosas en las cuales el Señor nos sigue diciendo, bástate mi gracia. La gracia es algo que desesperadamente necesitamos en nuestra vida. Número 1, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. La en el día de hoy en países occidentales como el área de aquí Europa, sí, ellos saben, han escuchado de Jesucristo, pero es Jesucristo y algo más. Jesucristo y la Virgen, Jesucristo y las obras, Jesucristo y la iglesia tradicional. No, nada más es la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo por medio de la gracia. Voy a leer completo ahí Efesios 2:8 dice la Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego nos dice ahí mismo la Biblia, dice, no obras para que nadie se gloríe, no obras para que nadie se gloríe. Querido hermano, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Este mundo necesita escuchar de la gracia de Dios para poder ser salvos. Ya hay muchas religiones que enseñan que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que ganar el favor de Dios. Es la gracia de Dios para ser salvos. Vean lo que la Biblia en el capítulo 15, versículo que nos dice ahí, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Querido hermano, tanto judíos como gentiles, aquí está, cuando se habla tanto judíos como gentiles necesitaron la gracia de Dios para ser salvos. Y el día de hoy, tanto mexicanos como europeos, africanos, todos necesitan la gracia de Dios para poder ser salvos. Romanos 11, versículo 6. Un precioso versículo, escuchen que dice Romanos 11, versículo 6. Siempre estoy casi diciendo, abra su Biblia allí, como si lo estuviera viendo, pero si usted puede abrir su Biblia allí donde está, abra su Biblia y vea lo que nos dice la Biblia. Romanos 11, versículos 5 y 6 dice, así también, aún en este tiempo, hay un remanente escogido por gracia. No sabemos cuál es ese remanente, por eso hablamos a las personas del Evangelio, por eso regalamos un folleto, por eso buscamos a la gente para hablarles del Evangelio. No sabemos cuál es ese remanente. Dios lo sabe, pero tú y yo no lo sabemos. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Oh, querido hermano, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Necesitamos enseñar constantemente a los que les hablamos de Cristo que es por gracia. Necesitamos vivir siempre teniendo presente que la salvación es por gracia y no es por obras. Porque si nos dice, como nos dice aquí Romanos 11:6,
y si por obras, ya no es gracia. Necesitamos plantar iglesias que enseñan que la salvación es por fe y que por gracia somos salvos. Otra cosa más que el Señor nos dice esta mañana: bástate mi gracia. Juan capítulo 1, versículo 16. Juan 1, versículo 16. Eso es lo que quiero Juan. Muchos dicen el apóstol del amor, ¿verdad? Este hombre usado por Dios nos dice aquí, Juan 1, versículo 16, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Necesitamos la gracia del Señor para todo ser humano. Y gracia sobre gracia. ¿Usted ha pasado alguna vez algún momento de turbulencia en su vida? ¿Algún momento en que siente que no tiene solución? ¿Algún momento en los que usted desesperadamente necesita a Dios? Hoy tal mi vida no es un avión. Recuerdo que viajaba de la Ciudad de México a Torreón, Coahuila, ya hace muchos años de eso. Me habían comentado algunos amigos o gente: no, es que el avión se siente muy feo, y que esto, y que aquello, y lo otro. Y de repente entramos a una zona de turbulencia. Yo no era creyente, no era cristiano en ese tiempo. Y de repente yo sentí la turbulencia. Y yo recuerdo más: ay, Dios mío, ayúdame, ayúdanos. Y hay gente ahí gritando, sobrecargos también ahí moviendo de un lado para otro, y de repente pasamos a eso, y eso es una turbulencia. Entramos a zona de turbulencia. ¿Se imagina usted ir en un avión que viene de México a Europa, verdad? O que va de Europa y de repente entra la turbulencia y dice uno: me voy a caer al océano. Así estamos muchas veces en nuestras vidas. Turbulencias, problemas. Cientos de creyentes cada día pasan por momentos difíciles y pueden desanimarse por un rato. Algunos se desaniman y se van de la iglesia. Pero si nos agarramos de la gracia del Señor y tomamos gracia sobre gracia, podemos salir de ese valle. Podemos salir de ese momento difícil. Cosas que cuando no se es creyente es difícil salir de una turbulencia, de un problema. La gente busca el alcohol, busca las drogas, busca placeres con que calmarse. Gente se quita la vida. Pero el cristiano que cree en Dios y cree que Dios le ha salvado por gracia de su plenitud, toma gracia sobre gracia. Hace años estaba yo en la Diputación y recibí una llamada de un amigo y me dijo: ¿sabes? Un pastor que está por el área donde tú andas, dice, ha perdido 2 de sus hijos. En un accidente automovilístico, este hombre perdió a 2 de sus hijos. Y este amigo me dijo: ¿sabes qué? Andas por allí, visítalo. Y yo fui a visitar a este pastor. Pasé con él y yo iba con el deseo de animarlo, pues mira la promesa de Dios. Y no había pasado una semana del accidente. Y yo iba muy consternado, pero al mismo tiempo preparando qué le voy a decir, qué le tengo que decir, qué versículo leerle. Y yo iba pensando. Y cuando yo llegué a la casa de este pastor, entramos a su familia, yo nos sentamos en la sala y yo he creado. Y este hombre empezó a hablar y empezó a decirme que él aceptaba la voluntad de Dios en ese momento y que se encontraba totalmente convencido que Dios tiene todo bajo control. Y yo lo veía hablar, lo veía sonreír, y venía al culto, vino al siguiente culto el domingo a su iglesia, y hermanos decían: es que el pastor está fortalecido,
es